Bien, entonces decíamos que vamos a estudiar en este capítulo la distribución normal, una primera distribución continua, y matemáticamente en los libros se suele escribir así, una variable aleatoria x, como ustedes ven, estoy resaltando, ahí viene este signo que significa sigue una distribución normal, ¿no? Se coloca la letra n. Ahora bien, así como en la distribución, pues bueno, antes de nada voy a maximizar esto para que vamos, ahí ya se está maximizando. Voy a cambiar a, listo. Así como cuando decíamos que la variable x seguía una distribución binomial y colocábamos así la b, la i, y como parámetros colocábamos n, que es básicamente el número de experimentos, el número de muestras, y la letra p, que es la probabilidad de tener éxito en un experimento, no en una vez. Por ejemplo, obtener cara en el lanzamiento de una moneda. Estos eran los parámetros de la distribución binomial, n y la p. Si conocemos n y p, hacíamos cualquier ejercicio, ¿no?, de la distribución binomial. En el caso de la normal, ¿sí?, la distribución que vamos a estudiar, en cambio necesitamos dos parámetros. Si ustedes recuerdan, vemos que el primer parámetro es el promedio. Necesitamos, o sea, de datos necesitamos conocer el promedio de alguna medida, y necesitamos conocer el promedio o media aritmética, ¿no? Sí, recuerden la palabra griega mu, la letra griega, y necesitamos conocer la desviación estándar, ¿no? Sí, o la varianza, porque si nosotros conocemos la varianza, le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos la desviación estándar. Entonces, en resumen, para realizar un ejercicio o un problema que tenga que ver con distribución normal, necesitamos en el enunciado del problema estos dos datos: el promedio y su desviación estándar, ¿sí? O la varianza, vuelvo y repito, le sacamos la raíz cuadrada a la varianza, pues no, y queda la desviación estándar. Entonces necesitamos esos dos datos. Sin estos dos datos, no podemos resolver los problemas de distribución normal. ¿Ok? Entonces necesitamos esos dos parámetros. Entonces, bueno, dése en cuenta entonces, una diferencia pues son los parámetros, ¿no? Tanto, miren, en la binomial, por ejemplo, necesitamos n y p. Acá necesitamos, en cambio, la media y la desviación estándar, ¿sí? Otra diferencia que vamos a ver, obviamente, es en el gráfico. La distribución continua es una especie, la distribución continua llamada normal es una especie de loma. Estoy tratando de dibujar acá, ¿sí? Es algo continuo, mientras que el gráfico de la distribución binomial eran cosas así, eran gráficos de barras, ¿no? ¿Sí? Así recuerdan en el caso de la moneda, ¿no? Entonces, bueno, y para la distribución normal necesitamos tener también esa tabla, ¿sí?, que habíamos hablado la clase pasada, ¿no? Tener la tabla para hacer ejercicios de esta distribución, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conocer un poco más, ¿sí?, sobre esta interesante distribución que es bastante conocida en estadística. Entonces, bueno, un poquito he colocado aquí en la diapositiva unas cuantas características. Entonces, bueno, vamos a tratar de leer. A ver, voy a cambiar al láser. Entonces nos dice, por ejemplo, que la distribución normal también se conoce como la ley de Laplace-Gauss. Bueno, dos apellidos de matemáticos, digámoslo, ¿no? Entonces, no nos importa esto de aquí, solo es un pequeño dato como cultura general. Sí, también se conoce como ley de Gauss, o ley de Laplace-Gauss, ¿no? Y obviamente lo importante aquí que es la distribución pues más conocida, ¿no? Es la distribución continua más conocida, realmente la más importante, ¿sí? Entonces hay muchos ejercicios en estadística que se resuelve utilizando justamente todas estas propiedades de la distribución normal que vamos a ver, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué es muy importante? Porque justamente la distribución normal realmente nace
justamente con la teoría de, aquí dice la teoría de error en mediciones. Bueno, va más allá, o sea, con la teoría de todo lo que tenga que ver con mediciones de magnitudes físicas, por ejemplo, mediciones de magnitudes físicas, por ejemplo, el espacio, el tiempo, una velocidad, una aceleración, ¿sí? Sobre todo las medidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La longitud de un carro, la longitud de una casa, son mediciones. Entonces, por eso es bastante importante la distribución normal, porque todas esas mediciones, justamente como su palabra lo indica, normal, esperamos que tenga un comportamiento un poquito común. Por ejemplo, me atrevo a decir de que en promedio, supongamos, ¿no? La altura de una persona puede estar más o menos, ¿no? Entre unos 70, unos 80, unos 60, ¿no? Pero es algo normal cuando uno ve, por ejemplo, una persona por la calle y que de pronto te mida, qué sé yo, 2 metros con 10 centímetros, o sea, demasiado alto, ¿no? Sale un poquito fuera de lo normal. Entonces, por eso el nombre de la palabra normal es justamente porque en el momento de medir las cosas los objetos, ¿no? Entonces, obviamente hay un rango que nosotros le vamos a llamar, que nosotros, sí, lo apreciamos como normal, ¿no? Por ejemplo, la altura de una persona, el peso de una persona, más o menos tenemos todos en nuestra cabeza, ¿no? Un rango de medidas que todos lo comprendemos como normal, ¿no? Entonces, más o menos por ahí, pues, es el nombre, ¿no? Y bueno, otra característica, dice, la importancia de esta distribución se debe a los siguientes factores. Bueno, básicamente lo que he explicado, ¿no? De que muchas variables aleatorias, ¿no? Muchas variables, sí, aleatorias, ¿no? Están muy relacionadas a magnitudes físicas, ¿no? Entonces, por eso la importancia de esta distribución, como yo le decía, mediciones de magnitudes físicas como el espacio, el tiempo, ¿no? ¿Ok? Incluso muchas otras variables, sí, se pueden aproximar al normal. O sea, hay muchas variables aleatorias que de pronto nosotros no estamos estudiando, ¿no? De otras distribuciones que se pueden, con una transformación matemática, sí, hacerla una distribución normal, ¿no? O sea, variables que no son normales, con una transformación matemática que no está obviamente a nuestra no está en nuestro programa, ¿no? Estudiar esas transformaciones, solamente se les ha indicado de que la importancia de esta distribución es que a pesar que distribuciones que no sean normales se pueden transformar a distribución normal, ¿no? Y eso se transforma bueno, con unos procesos matemáticos, ¿sí? Que no entra en nuestro campo de estudio. Bien, otra característica, muchas veces una variable aleatoria no tiene una distribución normal, ¿sí? Ni siquiera aproximadamente, pero lo que yo le decía, ¿no? Justamente está aquí más detallado, pero puede ser transformada a una variable aleatoria con distribución normal, usando transformación simple. Bueno, cosas matemáticas, por ejemplo, como los logaritmos. Al aplicar logaritmos a una variable que no es normal, se puede hacer normal, ¿no? Otros aplican raíz cuadrada, bueno, y otras transformaciones sí, matemáticas que son aceptables. Entonces, fíjense la importancia de que todas las distribuciones, la mayoría, ¿no? Pueden converger, o sea, pueden apuntar justamente a esta distribución continua llamada normal. ¿Sí? Entonces, realmente es bastante importantísimo, ¿no? En las investigaciones. Entonces, vale la pena conocer, ¿no? Hasta por cultura general. Luego nos dice acá, ciertas distribuciones teóricas pueden ser aproximadas por la distribución normal. Bueno, sigue con la misma idea, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la distribución binomial. Imagínense en esto, ¿no? Incluso ciertas distribuciones discretas, como la binomial, la que ya estudiamos, la que están haciendo la tarea, pueden ser aproximadas a una distribución continua, imagínense, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hace eso? A pesar que no va a ser de pronto, no está en nuestro alcance estudiar estos tipos de transformaciones, de aproximaciones, pero que quede claro justamente el por qué vamos a estudiar la distribución normal. O sea, donde quiera que se vea es bastante importante, ¿no? Y ya vamos a ver obviamente unos ejercicios, ¿no? Bien, y otra cosa importantísima es que ciertas variables que sirven de base
para test estadístico, o sea, para prueba estadística, para probar algo, ¿sí? Para probar algo, tiene, bueno, aquí está mal escrito, dice ten, es porque estaba en portugués la escritura original, ¿no? Ten en portugués y en castellano se dice tiene distribución normal, ¿ok? Tiene una distribución normal. Entonces, en otras palabras, ¿no? La mayoría de investigaciones estadísticas, ¿sí? Justamente trabajan o utilizan la distribución normal, ¿sí? Entonces, ustedes que van a ver, después de que aprueben estadística, van a ver una materia que se llama metodología de la investigación, creo que es algo así, si mi memoria no me falla. Entonces ahí realmente la materia, no sé cómo, bueno, cómo se está dando, ¿no? Pero un buen comienzo justamente sería investigaciones que incluyan pruebas, así se llaman pruebas estadísticas, que maneje distribución normal. O sea, en otras palabras, la materia que ustedes deberían ver en segundo parcial, ¿no? Una cosa importante fuera arrancar desde aquí, arrancar utilizando justamente pruebas, investigaciones de variables aleatorias con distribución normal, para que vean justamente, ¿no? La unión de esta materia, de esta teoría, con, por ejemplo, con la rama de la investigación, ¿no? Bueno, eso ha sido una introducción, espero que para, sobre todo que nos anime, ¿no? A investigar sobre este tema, a estudiar, ¿no? Entonces, listo. Bueno, matemáticamente he cambiado de diapositiva, entonces vamos a ver un poquito, vemos aquí muchas cosas matemáticas, pero esto es realmente lo más importante aquí que vemos en la diapositiva va a ser el gráfico. Bueno, voy a tratar de explicar. Sí, lo que dice aquí, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar el título, ¿no? Bueno, aquí está en inglés, normal distribution, en otra palabra, distribución normal. Entonces recuerden que siempre se lo representa matemáticamente como la letra X que sigue, esa se escribe así, ¿no? Una letra X mayúscula, la palabra sigue se lo representa con ese símbolo que está encima de la letra ñ, ¿sí? Yo le llamo pestaña, ¿no? Pero bueno. Entonces, X sigue una distribución normal. Se escribe la letra N, se abre paréntesis y se coloca dentro de los paréntesis, separados por coma, los dos parámetros, ¿no? El promedio y la desviación estándar. Esto significa que, vuelvo y repito, que para hacer un ejercicio que tenga que ver con distribución normal, necesitamos pues estas dos cosas, estos dos parámetros, el promedio y la desviación estándar, ¿sí? Repitiendo, sin eso no podemos realizar ningún problema de distribución normal. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, vamos a ver lo que dice aquí el texto, ¿no? Una variable aleatoria X tiene una distribución normal de parámetros, este, promedio y desviación estándar, o sea, de parámetros mu y sigma, ¿sí? Si queremos, son las letras griegas, ¿no? Eh, mu y sigma, ¿sí? Entonces, lo que ustedes ven aquí en texto es justamente lo que dice aquí, ¿no? Una variable aleatoria X tiene una distribución normal de parámetros mu y sigma, ¿sí? Si su función de densidad, o sea, de probabilidad, esto de aquí pues es una función que las variables continuas, ¿sí? Recuerden que la variable continua, pues, bueno, la variable aleatoria sí es una función, sino que en las variables continuas le llaman así, función de densidad de probabilidad, un nombre bastante largo que nosotros no lo vamos a utilizar, solo es la teoría, ¿no? Dice función de densidad de probabilidad, se abrevia FDP, es dada por, y le escriben esta función que ustedes ven aquí, le escriben esta aquí, f de x igual. Y bueno, y una función bastante larga, ¿no? Entonces, pero esto de aquí, toda distribución continua tiene su función. Entonces, la función de la distribución normal es esta de aquí. Sí, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Realmente esto de aquí no se utiliza. Entonces, solamente sirve para describir, ¿no? Pero no la utilizamos. En la vida práctica no utilizamos esta función que es bastante larga, ¿sí? Entonces, esta función realmente no la utilizamos. A mí lo que sí utilizamos es la gráfica de esta función. Entonces, esta función que ustedes ven aquí, que es bastante largo, ¿no? 1 dividido para sigma por raíz cuadrada de 2pi elevado al número e, ¿sí? El número e es una constante matemática, ¿no? Como el número pi.
Y entonces E elevado a las menos, y ustedes miren estas potencias, ¿no? Bastante largas. Entonces, esto de aquí no lo vamos a utilizar. Lo que vamos a utilizar es que el gráfico que sale de esta función es justamente esta curva que ustedes ven aquí. Y esta sí la vamos a utilizar. Este gráfico de aquí es bastante importante para entender los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, lo importante aquí, recalcando, repitiendo, ¿sí? Es que no me interesa la función. Esto de aquí como fórmula no me interesa, no nos interesa para nada, realmente no se usa. Lo que se usa es este gráfico que ustedes ven aquí. Este gráfico, que es bastante sencillo hacerlo, bueno, incluso el eje de la Y muy pocas veces se referencia, ¿no? Más es el eje de la X. Entonces, realmente lo que me interesa es recordar el eje de las X y encima del eje de las X realizar pues esta curva, ¿sí? Que parece como que fuera una loma, ¿no? Por eso, bueno, realmente el nombre matemático de esto se llama campana de Gauss, ¿sí? Entonces, esta campana, ¿no? Es lo que nos interesa. Y como toda cumbre, como toda loma, digámoslo de esa manera, tiene un máximo. Entonces, si ustedes ven cuál es el máximo, siempre el máximo de una distribución normal será este parámetro de aquí, el promedio. ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos de datos el promedio o la media aritmética. ¿Sí? Y a la derecha van a estar, ¿sí? A la derecha van a estar los puntos que son mayores que el promedio, por eso dice aquí se suma una división estándar. O sea, la división estándar, recuerde que es básicamente esa distancia con respecto al promedio, ¿no? Es una desviación con respecto al promedio. El promedio se ubica pues aquí en el punto más alto de la loma, ¿no? ¿Sí? Recuerde que el promedio puede ser cualquier valor, puede ser cero, puede ser un valor negativo, positivo, ¿no? ¿Sí? Y así mismo, a la izquierda van a estar los puntos que son menores que el promedio, ¿sí? Entonces, asimismo, pues pues, estarán a, a esta diferencia que son desviaciones estándar, ¿no? Entonces, las desviaciones estándar, pues recuerde que es una medida, ¿sí? De separación con respecto al promedio, ¿no? Entonces, es una especie, justamente, pues esto tiene que ver, ¿no? Con la varianza o la desviación estándar, ¿no? Entonces, por eso, realmente vamos a ver en la práctica que lo que me interesa es esta simple gráfica, que es facilísimo hacerla, ¿no? Colocamos el eje de la X, trazamos una especie de, yo le llamo de montaña, ¿no? O de cerro, ¿no? Que no es nada, bueno, realmente trazamos esto que se llama campana de Gauss, ¿sí? Y en el máximo recuerde que siempre va el promedio, ¿sí? El promedio puede ser cualquier valor, ustedes conocen, ¿no? Ya hemos calculado mucho promedio, ¿sí? Y eso es todo, ¿no? Básicamente necesitamos esto, el promedio. Y de ahí, bueno, ya sabemos que a la derecha van a ir el promedio más ciertas desviaciones estándar y a la izquierda van a ir a la derecha la resta del promedio, ¿sí? Perdón, o sea, a la izquierda, decía yo, van a ir los puntos que le van a restar el promedio de las desviaciones estándar, ¿no? Pero esto aquí no es necesario colocar, o sea, solo es necesario colocar la gráfica, ¿sí? Esta loma, obviamente el eje de las X y recordar que el máximo de nuestra campana, o la loma que yo le digo, va a estar en el promedio, ¿sí? Ese va a ser el máximo. Ahora, aceptemos esto porque si ustedes dicen, bueno, ¿cómo sé yo que el máximo está en el promedio? Yo no me voy a meter a eso porque ahí habría que calcular el máximo de una función y ustedes saben que eso se hace con derivadas. Entonces ya vamos a saltarnos todo ese paso y vamos a aceptar que el promedio, ¿sí? Sí, el punto máximo que toma en esta curva, en el eje de la X, va a ser el promedio. Siempre será así, ¿no? En el eje de la Y, toma esta expresión de aquí, pero no me interesa, ¿no? Ahora no me interesa trabajar con el eje de la Y, ¿sí? Así que, listo. Bueno, ¿por qué es importante esta curva de aquí? ¿Qué tiene que ver esto con probabilidades? Justamente, adelantando un poco, que ahí es donde vamos a, necesitamos conocer esto, ¿no? Es que, ¿cómo ustedes creen que se hallan las probabilidades aquí? Entonces, las probabilidades no va a estar en el eje de las Y.
por un si acaso, ¿no? Por eso el eje de la Y realmente a veces no me interesa, ¿no? No nos interesa el eje de la Y, porque las probabilidades, ¿sí?, van a estar debajo de la curva. O sea, las probabilidades van a ser áreas, ¿sí? Por ejemplo, esta área de aquí, este segmento que estoy rayando, un pedazo, ¿sí?, de esa curva, así se van a medir las probabilidades. Entonces, las probabilidades van a ser área bajo la curva, ¿sí? Yo no sé si ustedes están viendo en física, por ejemplo, voy a abrir un paréntesis, ¿no? Cuando ustedes hacen, por ejemplo, el gráfico, ¿sí?, supongamos de espacio, ¿sí?, me voy a meter un poquito en física, ¿no?, de espacio sobre versus tiempo, y qué sé yo, trazan una línea, ¿no? Una línea, ¿no? Por hacerlo más fácil. Y si ustedes calculan el área entre un tiempo uno, ¿sí?, y un tiempo 2, esa área, ¿sí?, qué les da como resultado? Esa área me va a dar la rapidez de un cuerpo, ¿no? Si estamos, creo que ustedes que están estudiando física me pueden comprender esto, ¿no? Me da el módulo de la velocidad, o sea, la rapidez, ¿sí?, de un cuerpo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El área me va a dar esa medida física. Lo mismo acá, ¿ya? Lo mismo acá. El área, ¿sí?, debajo de esta curva, ¿sí?, me va a dar las probabilidades. Así vamos a calcular las probabilidades. ¿Estamos? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Estoy tratando de explicar, pues, bueno, lo más despacio, a pesar que esta clase, bueno, queda grabada, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es la importancia. No sé si hasta ahí estamos claros. Entonces, bueno, vamos viendo por qué, bueno, voy a borrar esto. Sí, vamos viendo el por qué la clase pasada, y yo les dije de que vamos a trabajar con unas tablas, que vale la pena que la impriman. Esas tablas lo que va a contener son puras áreas debajo de la curva. Ya están esas áreas ya están calculadas, ¿sí? Entonces, por eso es necesario la tablita que vamos a manejar. Listo, bueno, voy a borrar esto para seguir un poquito explicando, bueno, todo a su medida, a su tiempo, ¿no? Entonces, si yo les digo que las probabilidades entonces van a ser áreas bajo la curva, lo primero que podemos observar es que esta curva de aquí, como toda función matemática, va a ir desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? ¿Sí? Eso es algo obvio, ¿no? Toda función matemática continua va de menos infinito hasta más infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Desde menos infinito a más infinito. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿no? Bueno, se sobretiene que esto sí, los extremos de la curva, se llaman las colas de la curva, ¿no?, tanto a la derecha como a la izquierda, nunca topa el eje de las X, ¿no? Nunca lo topa. Eso se va hasta el infinito, pero nunca se topa. ¿Sí? ¿Por qué? Si ustedes ven, esta función de aquí nunca será cero. O sea, esto de aquí, pues, en los límites, si uno aplica límites, se hace cero, pero no estamos en el campo del cálculo aquí matemático, ¿no? Pero a simple vista, pues esto nunca se hace cero, ¿no? ¿Cómo hacen cero esto de aquí? Nunca se puede hacer cero, ¿no? Si ven esta expresión de aquí, nunca se hace cero. Por eso nunca topa el eje de las X. Sí, pero ¿a qué voy? Bueno, no me interesa hablar de cálculo matemático. Me interesa es que mi pregunta es lo siguiente. ¿Cuánto de ustedes piensan que va a valer el área debajo de toda la curva? O sea, desde menos infinito a más infinito. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto pensarían ustedes que vale toda el área bajo la curva? Toda, desde menos infinito a más infinito. Toda esta área, ¿cuánto mide? Si sabemos que el área es probabilidad. Entonces, la respuesta a esa pregunta es que toda el área bajo la curva de menos infinito a más infinito vale 1. ¿Sí? Ese es el máximo valor de probabilidad que podemos obtener, 1. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Sí, porque vamos a ver que también podemos trabajar con diferencia de áreas. Puedo restar una área del total del universo de 1, ¿no? Sí, entonces, hasta ahí
No sé si existe alguna pregunta. Entonces, recordar eso, ¿no? Todo el área bajo la curva vale 1, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, voy a borrar un poquito esto que he escrito aquí. Entonces, por eso la importancia del gráfico. Y bueno, creo que está de más decir que el promedio, ¿sí? El promedio de la distribución normal no es mucho, no es nada difícil calcular el promedio, porque el promedio nos dan de datos. Así de fácil, ¿no? Si me preguntan el promedio, aunque nunca nos van a preguntar un promedio de la distribución normal, porque justamente es lo que nos van a dar de datos. O sea, este cálculo ya está dado, ¿no? Y así mismo, si nos preguntan las varianzas, ¿sí? O la desviación estándar también nos dan de datos, ¿no? En este momento, bueno, no está dando de datos la varianza, ¿no? Porque fíjense que está sigma al cuadrado. Entonces, algunas veces nos darán de datos la varianza, en algunos otros ejercicios nos darán de datos la desviación estándar, ¿sí? Entonces hay que saber, pues, transformar, ¿no? Ya sabemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Y entonces, pues si nos preguntan alguna vez cuál es el promedio, cuál es la desviación estándar o cuál es la varianza, pues ya sale directamente los datos del problema, ¿no? No creo que nos van a preguntar eso. Bueno, hasta ahí espero que esté clara pues esta introducción. Necesitamos entonces esta curva, conocer que el máximo de la curva es el promedio, conocer que las probabilidades debajo, las probabilidades se va a calcular como el área bajo la curva, ¿sí? Que toda el área bajo la curva, desde menos infinito a más infinito, siempre será 1. Y bueno, básicamente eso, si no me equivoco, pues eso sería lo más importante, ¿no? Ok. Bien, entonces bueno, voy a continuar, cambiar de diapositiva. Entonces, en resumen, si ustedes están, espero que lo lean, si están leyendo la diapositiva, van a recordar lo que he dicho, ¿no? Una distribución normal se basa, ¿sí? O se basa, ¿sí? O se define en su media y su desviación estándar. Necesitamos, vuelvo y repito, siempre esos dos datos, ¿ya? Para hacer un problema o desarrollar un problema de distribución normal necesitamos esos dos datos. Sin esos dos datos no podemos hacer o calcular o utilizar la distribución normal. ¿Ok? Entonces, resulta lo siguiente. Entonces, cada vez que nosotros cambiemos el promedio y la desviación estándar, ¿sí? Lo que vamos a generar es una familia de distribuciones normales, de distribuciones de probabilidad con promedio y desviación estándar, ¿no? ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿no? Cada vez que nosotros cambiemos el promedio y la desviación estándar, va a cambiar nuestro gráfico, pero cambiar nuestro gráfico no significa, o sea, que cambia la forma, no. Lo que quiero decir es lo siguiente, o sea, cambia ciertas características. Por ejemplo, cuando digo, bueno, cuando no se cambia la forma significa esto, ¿no? O sea, siempre va a tener esa forma de montaña, ¿no? Pero fíjense que podrá el promedio, el problema cuando se cambia el promedio, la desviación estándar es que puede hacer esto, ¿no? Lo que está sucediendo aquí. Puede ser que tengamos una especie de campana muy, eh, como lo que está más arriba, ¿no? Muy, si ve, está como muy hecho un pico, ¿no? ¿Sí? O puede ser que esté más aplastada, ¿no? Como la loma que está abajo, más achatada, ¿sí? Entonces, ese es el problemita cuando cambiamos mucho, cuando cambiamos nuestro promedio y nuestra desviación estándar. Pero la forma es la misma, ¿no? O sea, sí estamos viendo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Ya vamos a ver que ese problema se resuelve a través de una pequeña transformación, ¿sí? Entonces, nuestros datos originales siempre va a estar en el eje de las X, ¿no? Siempre va a estar en el eje de la X, ¿sí? Entonces, pero lo que se va a hacer a continuación es que se va a hacer un pequeño cambio. No vamos a trabajar con el eje de la X, sino que vamos a trabajar con un eje llamado Z, una variable llamada Z, que siempre va a contener justamente pues la distribución normal, ¿sí? Y el gráfico no va a cambiar, siempre va a ser, eh, digamos, pues esta forma de aquí, o sea, no vamos a tener campanas ni muy hecho un pico, ni muy achatadas, ¿no? Bueno, voy a borrar esto. Bueno, un segundo, por favor. Bien, entonces vamos a ver
justamente cómo se hace ese cambio, ¿no? Vamos a ver cómo se hace ese cambio. Entonces, bueno, aquí hay otro ejemplo. Imagínense, también puede suceder esto, ¿no? Que si cambiamos el promedio, 30, 50, 70, lo que va a pasar, que se van a mover las curvas, ¿no? Pues recuerden que el máximo, por ejemplo, aquí está en 30, acá se movió a 50 y acá el máximo se movió a 70. Entonces, a esto le llaman que cuando cambiamos el promedio y cambiamos la desviación estándar, tenemos una familia de distribución normal. Entonces, eso sería un problema porque necesitaríamos tener una tabla para calcular el área bajo esta curva, ¿sí? Pero para cada promedio y para cada desviación estándar. Entonces, sería un problema eso, ¿no? No podemos tener una tabla para cada valor de promedio, es imposible. Por eso es que esto de aquí, realmente, el eje de la X, ¿sí? Va a ser transformada a un eje estándar llamada Z. Vamos a ver eso, ¿no? Entonces, ese va a ser parte del proceso de nuestra solución de los problemas. Ujú. ¿Ok? Vamos a ver. Listo. Bueno, y seguimos un poquito repasando lo que ya había dicho. Entonces, fíjense en el gráfico de abajo. Perdón. Entonces, les decía, el gráfico de abajo, como ustedes ven, es una curva, ¿no? La campana. ¿Y qué es lo que qué es la parte que ven sombreada? ¿Sí? Esta parte que ven sombreada es una área, ¿sí? ¿Qué área es esto? Es la área que está a la izquierda del valor A. Entonces, ¿cómo se expresa matemáticamente esa área? Esa área se expresa como la probabilidad de X menor que A. Entonces, así se van a calcular las probabilidades. Cuando nos digan la probabilidad de X menor que A, se está refiriendo justamente a esta área bajo la curva, ¿sí? Entonces necesitamos, para una mejor comprensión, graficar esa curva, ¿sí? Identificamos mi valor A y si yo digo X menor que A, se sobretiene que son los valores que están a la izquierda. Nuevamente es importantísimo comprender las desigualdades. ¿Qué es un menor que? ¿Qué es un mayor que? O menor o igual, o mayor o igual que, ¿sí? Y no confundir pues las escrituras, ¿no? Por ejemplo, aquí claramente dice la probabilidad de X menor que A. Entonces, esto representa, vuelvo y repito, el área bajo esa curva a la izquierda del punto A, porque me dice menor que A. Así se van a calcular las probabilidades. No sé si hasta ahí estamos, ¿sí? Y obviamente si yo le pregunto, entonces, ¿qué será la parte blanca? La parte blanca, ¿qué será? Va a ser la probabilidad de las X mayores que A. Mayores que A. ¿Sí estamos de acuerdo? Esta parte de acá va a ser la probabilidad de las X menores que A. Y la parte de la derecha, la parte blanca, van a ser las probabilidades de X mayor que A. ¿Estamos? Bien, dos cosas. Entonces, ¿cómo se calculan las probabilidades? Con la tabla, ¿sí? Con la tabla. Pero fíjense que aquí está en el eje de las X. Vamos a ver que la tabla habla de un eje de Z, llamada la variable Z. Entonces, vamos a conocer cómo se transforma de la X a la Z. Esa transformación sí tenemos que hacer para utilizar nuestra tabla. ¿Sí? Y si alguien no quiere utilizar la tabla, ¿qué tiene que hacer? Utilizar lo que le enseña el cálculo matemático. Yo no sé si ustedes, estoy seguro que están estudiando derivadas y después de las derivadas se estudia integrales. Entonces, déjeme decirle que si no queremos utilizar la tabla, el cálculo del área se utiliza la operación integral, lo que ustedes ven aquí. Entonces, tendríamos que hacer la integral de toda esta función que ustedes ven aquí. Entonces, la integral de menos infinito hasta a de toda la función normal, eso es una locura. Obviamente no les pido que hagan esto de aquí, ¿no? Por eso nosotros, el cálculo matemático, ¿sí? Lo que vamos a hacer es utilizar la tabla que ya está hecha, la integral por nosotros. Por eso es más fácil buscar en la tabla, en esas tres hojas que le dije que vamos a utilizar, ¿sí?
que estar haciendo pues esta operación realmente es bastante difícil, ¿no? Integrar toda esta función, ¿no? Si saben integrales, me pueden entender lo que estoy diciendo. Y si no saben integrales, bueno, no se preocupen, que igual no lo vamos a hacer, ¿no? Ya está hecho eso por nosotros. Pero estoy seguro que, bueno, en algún momento en cálculo o en la carrera, como toda ingeniería, estudiarán integrales, ¿no? Y bueno, y ustedes sabrán pues que realmente, bueno, es un poquito complicado las integrales, ¿no? No es tampoco que es cosa de otro mundo, pero no me interesa ahora pues meterme a ese cálculo profundo matemático. Solamente quiero que ustedes observen cómo la estadística también se relaciona con el cálculo matemático. También se habla de integrales, de derivadas, también se utiliza en estadística eso, pero nosotros lo estamos haciendo bastante sencillo, ¿sí? Pero si vamos a estudiar un poquito más serio, también se utiliza, necesitamos herramientas del cálculo matemático en estadística, ¿ok? Bueno, entonces en resumen, espero que esté claro esta sombra de aquí. Me interesa el área, la sombra, ¿no? Tanto la parte gris como la parte blanca, ¿sí? ¿Sí estamos? Espero que no se olviden de esto, porque esto va a ser, como quien dice, pan de cada día, ¿no? O sea, todos los días vamos a estar hablando de esto, ¿ok? Y otra cosa más, como nos interesa el área, si ustedes se dan cuenta, mm, aquí hay algo bonito, algo agradable. De pronto, bonito, ¿en qué sentido? Si, fíjense que si yo digo la probabilidad de x menor que a, ¿sí? Que es esta sombra gris, fíjense que aquí no importa el igual. O sea, esto es lo mismo que decir la probabilidad de x menor o igual que a. Entonces, yo les decía que esto es bonito porque aquí ya no es como la distribución es discreta, que hay que tener cuidado en que dónde se coloca el igual. Aquí no. Aquí no me importa el igual. ¿Por qué? O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a que no me importa nunca le van a, en las distribuciones continuas, nunca, si ustedes resaltan la palabra nunca, le van a preguntar la probabilidad en un punto. O sea, nunca existirá esta pregunta de aquí. La probabilidad de que X sea igual a, exactamente igual a A. Eso de cajón será cero. ¿Sí? La probabilidad en un punto en las distribuciones continuas será cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el área en un punto no se puede calcular. ¿Cómo calcula el área justamente en el punto A? No hay, no existe, es cero. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, que quede clarísimo que la probabilidad en un punto en el campo de las distribuciones continuas, en este caso en la normal, será cero. Entonces, desde ya vamos a ver que nunca nos van a preguntar probabilidades cuando x igual exactamente es igual a un valor a. ¿Sí? Entonces, esta es otra diferencia de las distribuciones discretas. Entonces, aquí obligatoriamente tenemos que manejar lo menor que o lo mayor que. ¿Sí? El menor que o mayor que. ¿Sí? Y recordar que aquí no hay mucha diferencia entre el menor o igual y el menor que. No hay diferencia, ¿no? Ni el mayor e igual y solamente el mayor. No hay diferencia, ¿por qué? Repito, porque en un punto la probabilidad es cero. ¿Ya? Entonces, esas cositas tengamos presente, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Miren, estamos explicando paso a paso. ¿Ok? Y ustedes van a ver ejemplos, ¿no? Supongamos, cuando nos digan, aquí está un poco más detallado de lo que estoy explicando, nos digan, supongamos, ustedes ven esta área sombreada, nos dice la probabilidad de x menor que x sub 0, menor o menor o igual, es lo mismo, ¿no? Será la área que está a la izquierda de x sub 0, ¿sí? Entonces, esto de aquí es lo mismo que decir la probabilidad, ¿sí? De x menor que un valor x sub 0. ¿Ok? Es lo mismo, si estamos de acuerdo. ¿Ok? Ahora bien, si yo les digo, por ejemplo, esto, ¿no? La probabilidad de que x tome un valor mayor o igual que x sub 0 será pues el área que ustedes ven aquí. Entonces, como ustedes ven, este gráfico está detallado, vale la pena que lo repasen, solamente viendo un gráfico. O también me pueden preguntar esto, ¿no? La probabilidad de que x está en un rango que sea mayor que x sub 0 y menor que x sub 1. Así se escribe, como ustedes ven la desigualdad, ¿no? Bueno, vuelvo y repito, es lo mismo decir mayor o igual que mayor que.
¿sí? Como en el caso de aquí. X es mayor o igual que X sub 0, o decir solamente mayor que X es mayor que X sub 0. Y a su vez, no sé si, espero que todos puedan leer esto, ¿no? Esto se lee de que X está entre X sub 0 y X sub 1. Siempre se escribe así, ¿no? En este orden. Esto me está diciendo que X es mayor que X sub 0 y a su vez X es menor que X sub 1. ¿Sí? Siempre se escribe en ese sentido, ¿no? Para, de menor a mayor, para no confundirnos, ¿no? ¿Ok? Sí. Entonces eso es un intervalo. No sé si estamos claros, ¿no? Por eso pues es importantísimo, bueno, las desigualdades, ¿no? Entonces, estas son las tres preguntas que nos pueden hacer en todos los ejercicios. Repasando, nos pueden decir, allá la probabilidad cuando X es menor que un valor, ¿sí? O nos pueden decir, allá la probabilidad cuando X es mayor que un valor. O la otra alternativa es que la probabilidad que X se encuentre entre dos valores. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, eso es lo que hay que comprender. Entonces, cuando X se encuentre entre dos valores, ustedes tienen el área que está justamente, pues, el área sombreada que está entre X sub 0 y X sub 1, ¿no? Que es toda esta área de aquí, bajo la curva. Recuerden que el área es la probabilidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya se vuelve interesante este campo de la estadística, ¿no? No sé si hasta ahí, pues, existe alguna pregunta. Y bueno, eh, de aquí que viene a continuación. Entonces estamos diciendo que estamos trabajando con el eje de la X. ¿Sí? Hallar esta área necesitamos transformar el eje de la X al eje de la Z para utilizar nuestras tablas. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver, vamos a tratar de comprender cómo se transforma, y es bastante sencillo, los valores de X en valor de eje, del eje de la llamada el eje de las Z. ¿Ok? Z. Bueno, eh, vamos a ver. Bueno, aquí viene un gráfico, esto pues no lo tomé en cuenta, es un gráfico de cómo se calculan las probabilidades. Por ejemplo, aquí hay una probabilidad de 68% cuando está más allá de una desviación estándar, cuando está a dos desviaciones estándar tenemos una probabilidad del 95%, pero esto no es nuestro, bueno, no es nuestro, me voy a saltar esa diapositiva, ¿no? Estoy aquí. Listo, esta es la parte que me interesa, bueno, básicamente para terminar nuestra clase de hoy. ¿Cómo se transforma el eje de las X al eje de la Z? Bien, en el momento que nosotros transformamos el eje de las X al eje de la Z para utilizar nuestra tabla, ¿sí? La distribución normal toma un nombre, por decirle, toma un apellido llamada estándar. ¿Sí? En el momento que transformamos el eje de la X al eje de la Z, la distribución normal toma un nombre, ¿sí? Se le aumenta la palabra estándar. Entonces, cuando uno dice la distribución normal estándar, significa que está hablando ya de esta transformación. Ya no se está hablando del eje de la X, sino que se está hablando de un eje, ¿sí? De la Z. Ya vamos también a comprender el por qué se hace eso, ¿no? Todo con su tranquilidad, sino que dejemos pues establecido las ideas principales, ¿no? Entonces, el eje de la Z se lo transforma, ¿por qué? Porque el eje de la Z, ¿sí? Es una especie, justamente su palabra lo dice, estándar, ¿no? Es como un patrón que no se mueve, ¿sí? En el cual el promedio, o sea, el máximo de la curva, siempre estará en cero, ¿sí? Y la división estándar, ¿sí? Siempre será 1. O si a ustedes gusta, también la varianza, porque la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, en este momento coincide de que el valor de la varianza y la división estándar siempre serán 1. Entonces, esto es lo importante porque se lo estandariza aquí a una distribución normal de parámetros 0 y 1, como dice aquí el texto, media 0 y división estándar 1. Entonces, eso es lo importante, ¿sí? Por eso es la transformación. Entonces, la tabla que vamos a ver, ¿sí? Las tablas que yo les proporcioné, justamente pues es una tabla de la distribución estándar, o sea, maneja el eje de la Z. Porque no se puede manejar directamente el eje de las X, porque ya expliqué, ¿no? Necesitaríamos eh, tendríamos mucha familia de distribuciones normales en el eje de la X. Entonces, todas esas distribuciones normales se la hacen estándar,
se la lleva al eje de la Z. Ese es el paso clave que hay que hacer para resolver estos tipos de ejercicios. ¿Ok? Y vamos a ver cómo se hace, cómo se transforma. Se transforma con esta simple fórmula. Esta formulita sí tenemos que aprenderla, que tenerla en la mano, como queramos llamarlo, ¿no? Se hace este procedimiento de aquí. Lo que se hace es lo siguiente, obviamente lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Pero para dejar ya explicado, el valor de X, ¿sí? Se lo resta del promedio. Recuerden que el promedio va a ser un dato dado, ¿sí? Y se lo divide para la desviación estándar. ¿Ok? En el momento que uno haga eso, este valor ya pasa al eje de la Z. Eso es lo que vamos a hacer en los ejercicios. Ya lo vamos a ver en los ejercicios, que es bastante sencillo, ¿sí? Entonces, en el momento que hacemos eso, este procedimiento se conoce como estandarización. ¿Ok? Entonces, los valores de la X hay que estandarizarlo. ¿Qué significa el valor de la X? Hay que estandarizarlo, o sea, hay que llevarlo al eje de la Z. ¿Ok? Ese proceso llamado estandarización es obligatorio para nosotros. ¿Ya? ¿Sí? Va a ser obligatorio para nosotros. ¿Ok? Bien, entonces vamos a verlo de una manera gráfica. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hay un recordatorio, ¿no? Entonces, estos son los datos originales, nos van a dar X, nos van a dar el promedio y nos van a dar la desviación estándar o nos puede dar la varianza, cualquiera de los dos, ¿no? Con estos datos, ¿sí? Se procede a estandarizar con esta formulita, ¿sí? Y una vez en Z, vamos a nuestra tabla y hallamos la probabilidad. Ese va a ser el proceso, en pocas palabras. En resumen, esta probabilidad en Z va a ser justamente la respuesta en X. Lo mismo que sucede en Z va a suceder en X. Eso es, digamos, lo maravilloso. ¿Ok? Así que no es que tenemos que otra vez volver, como que dice, a destransformar, ¿no? De Z llegar a X, no. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos establecido, ¿sí? La probabilidad en Z para el ejercicio. Ahí para el ejercicio. ¿Ok? Ahí estamos. Entonces, el gráfico del eje de la Z, pues es lo que ustedes ven aquí, ¿no? Va a ser el área bajo la curva y el promedio siempre va a estar en cero. Entonces, cuando veamos una distribución normal centrada en cero, entonces es porque a lo mejor se refiere que está ya estandarizada, está en el eje de la Z. ¿Sí? Entonces, bien. Y eso, ¿no? Ok, entonces... Y la lógica es la misma, ¿no? Entonces, fíjense cuando uno dice, una vez que hemos transformado, por ejemplo, nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que Z sea menor que A? Entonces, es este gráfico de aquí, va a ser la sombra que está a la izquierda de A, ¿sí? O nos pueden decir lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea mayor que A? Si nos dice la probabilidad de Z mayor que A, se sobreentiende que se refiere a la sombra que está aquí, los valores de Z mayor que A. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, otra vez manejamos el complemento. El complemento, ¿sí? Sería 1 menos lo contrario. Recuerden que esto vimos en la distribución binomial. ¿Sí? Otra vez podemos manejar el complemento, ¿no? Entonces, gráficamente, ¿sí? Gráficamente, para que ustedes pues, lo puedan apreciar, ¿no? Decir la probabilidad de Z mayor que A, o sea, esta curva de aquí, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que decir 1, recuerden que era 1 era la suma de todo, ¿no? Entonces es lo mismo que decir 1, ¿sí? O sea, el todo menos esta parte sombreada, ¿sí? ¿Ok? Entonces, a ver, perdón, déjenme borrar nuevamente para repetir la idea, ¿no? Decíamos lo siguiente, que 1 vale todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si me pregunta cuál es la parte sombreada, más bien ahí va, ¿no? Eso quería explicar. Si me pregunta cuál es la parte sombreada, entonces gráficamente uno puede ver que es 1, que es todo, menos esta parte blanca. Si usted corta o quita esta parte blanca, ¿qué me va a quedar? Justamente la parte gris, lo que me interesa. Entonces, eso es lo que hace la ley de complemento, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, se cumple aquí nuevamente
esa famosa ley de complemento, ¿no? Bueno, aquí está, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, nos dice la probabilidad de z menor que, la probabilidad de que z sea menor que un número negativo, menos a? Entonces se sobreentiende que es esta parte de aquí, a la izquierda, ¿no? Este pedacito de aquí. Si nos damos cuenta que aquí está menos a, ¿no? Entonces, gráficamente ustedes pueden darse cuenta, pues, para comprender mejor la idea. Y si yo deseo calcular este pedacito de aquí que estoy sombreando con rojo, ¿qué tengo que hacer? Puede ser también la resta de 1 menos la parte blanca, ¿no? Si estamos 1 menos la parte blanca, pues me va a quedar justamente el pedacito gris que me interesa, ¿no? Entonces, la ley de complemento también se cumple, ¿no? 1 menos la probabilidad de que z sea menor que a, ¿no? Bueno, en este caso, pues, bueno, es una propiedad del gráfico que más adelante lo voy a explicar, ¿no? Porque hace referencia a la A positiva, ¿sí? Sí, pero eh, más luego pues explicamos esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, bueno, esta partecita de aquí la vamos a explicar más luego, por qué se escribe así, ¿no? Un poquito diferente. Bien, entonces, gráficamente, por lo menos estos dos gráficos que están arriba, sí que sea pues lo más entendible posible, ¿no? Para hacer los ejercicios en la siguiente clase. Bueno, aquí ustedes ven más ejercicio gráfico, ¿sí? Por lo menos entender esta idea. Supongamos, miren, aquí la probabilidad de z mayor que menos a. Z mayor que menos a es toda esta curva de aquí, es toda esta sombra de aquí, ¿estamos de acuerdo? O que nos diga la probabilidad de que z está entre a y b. Puede ser esto de aquí, ¿no? No me dice si a y b son positivos, ¿no? Pero bueno, puede ser esto de aquí. ¿Cómo se hallan estas áreas de aquí? ¿Cómo se hallan? Justamente restando el área de los extremos. Cuando z sea menor que b, menos la probabilidad de z menor que a. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver eso en un ejercicio, ¿no? Y así hay un sinnúmero de posibilidades que me pueden preguntar. Si ustedes, les dejo a ustedes aquí un poquito para que lo revisen, ¿no? Un montón de posibilidades, ¿no? Según lo que me están preguntando. Entonces, lo que ustedes ven aquí, pues van a ser los tipos de preguntas que nos pueden hacer, ¿no? La probabilidad de que z sea mayor que un punto, que esté entre dos puntos, etcétera. Y bueno, vamos a dejar ahí. Ok, entonces a continuación, pues la próxima clase veremos ya ejercicio de cómo se calculan las probabilidades. Como ustedes ven, bueno, van a hacer ejercicios primero simples antes de meternos a problema con texto, ¿no? Sí, entonces, bueno, vamos a dejar ahí para que ustedes pues también lo repasen. Y si ustedes pueden, pues puedan observar más o menos, ya intenten ver cómo se hace estos ejercicios, ¿no? Si pueden adelantarse sería pues ideal, ¿no? Listo. Nada más, ¿no? Si no hay preguntas, voy a tomar la foto. Ok, entonces nos quedamos ahí. Una preguntita nomás, ingeniero, buenos días. Claro, dígame. Ingeniero, disculpe, o sea, ahorita lo que me doy cuenta es más sobre la interpretación, porque puede haber un ejercicio simple como el que usted está poniendo ahí en px menor que 7, es Sí, muy fácil sí, de sí, deducir, pero sí. en cambio, músicas para sacar un área en específico solamente, digamos, de la parte de en medio, ahí sí ya es una deducción bastante grande, entonces de eso vamos a trabajar con los ejercicios la próxima clase. Sí, correcto. Sí, ya que para completar un poquito la pregunta, ¿no? Déjeme ver si, bueno, no lo tengo aquí, ¿no? Sí, correcto. Este, exactamente, sí. Vamos a ver problemas, porque un poquito, bueno, adelantando. Yo les decía que la distribución normal es importante porque tiene que ver con medida física. Entonces, cuando ustedes les preguntan este literal que es bastante sencillo, dice el compañero, la probabilidad de x menor que 7. ¿De dónde viene esto? Hagan en cuenta que le están preguntando lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar, vamos a suponer, a ver, ¿qué objeto se me ocurre? Un celular, se me ocurre, todos tenemos un celular, ¿no? Entonces, imagínense, es como que le estuvieran preguntando, en la vida real, le pueden hacer lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un celular, ¿sí? Cuya longitud, o sea, el largo del celular, sea menor que 7 centímetros? Eso es lo que le están preguntando, para que se entienda, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esos tipos de ejercicios. Sino que aquí me estoy olvidando del planteamiento del problema. Entonces, así es, vamos a repasar esto de aquí, pero ¿hacia dónde apuntamos? A problemas de estas índoles.
a estos tipos de preguntas. Como ven, ya son probabilidades de medida física. Entonces nos pueden preguntar cuál es la probabilidad, obviamente después que nos dan el dato que nos pueden decir así, ¿no? Los celulares tienen una longitud en promedio estoy imaginándome, ¿no? Los celulares tienen en promedio una longitud de 5 centímetros, con una desviación estándar, bueno, no sé, de 2 centímetros. Entonces nos dicen, ¿no? Allá la probabilidad de encontrar en el mercado un celular menor que 7 centímetros. Entonces ahí comenzamos el desarrollo. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer aquí, adelantando, ¿no? Si ustedes ven el eje de las X, lo primero que se hace es transformar a Z. Y una vez que transformamos a Z, utilizamos nuestra tabla, que ya la voy a explicar cómo se utiliza, y hallamos directamente el valor. ¿Sí? Porque nosotros no vamos a integrar, no vamos a hacer, sino que para eso utilizamos nuestra tabla. Entonces, no sé si ahí, pues, también complemento un poco, pues, a la pregunta que hizo el compañero, pero hacia allá apuntamos, o sea, hacia ese tipo de preguntas. Miren que ya, a diferencia de la binomía, ya no nos van a decir cuántos celulares, se ve hasta fea la pregunta, ¿no? Primero me escuchan para que ustedes vean que se ve fea la pregunta, ¿no? Si le dijera, ¿cuál es la probabilidad de encontrar cuántos celulares son menores que 7 centímetros? O sea, sí, se entiende, ¿no? Es como difícil encontrar cuántos celulares son menores que 7 centímetros. No, no, entonces, más bien es decir, ¿cuál es la probabilidad de encontrar celulares menor que 7 centímetros? ¿No? Entonces, estamos hablando con medida, no con cantidad. ¿Ya? Entonces, eso significa estas preguntitas simples que ustedes ven aquí, que ya lo vamos a hacer, bueno, conforme con el tiempo, vamos a ver que viene de preguntas como la que expresé aquí, ¿no? De medidas. Sino que aquí, pues, por ser paso a paso, ¿no? Comenzamos con ejercicios simples como lo que ustedes ven aquí, y lo vamos a hacer la próxima clase. Entonces, eso significa que X sea menor a un valor. Recuerden que son dimensiones. Aquí pues no dice centímetros, pero pueden ser libras, pueden ser centímetros, pueden ser segundos. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es transformar el eje de la Z, utilizar nuestras tablas para encontrar las probabilidades que ustedes ven aquí. Esta probabilidad que salen aquí realmente salen de la tabla. O sea, no vamos a usar ni mucha calculadora, ¿no? Vamos a usar nuestras tablas. ¿Sí? Porque esta transformación es fácil, es una simple división. Aquí está la formulita que yo les decía, ¿no? X menos el promedio dividido por la desviación estándar. O sea, la fórmula que hace la estandarización, el cambio de eje. Hay que hacer eso para utilizar nuestras tablas. ¿Sí? Bien, entonces no sé si he aclarado un poco más, entonces lo veremos en la siguiente clase. Por eso es importante tener en cuenta, por lo menos esto de aquí, no repasar justamente esto, cómo se interpreta gráficamente esto de aquí, para no tener problema con mayor que, menor que, cómo se grafica esto, ¿no? ¿Sí? Solamente esa parte geométrica. ¿Ok? Bueno, listo, entonces, bueno, voy a parar un poquito aquí compartir esto, ¿no? Y bueno, y lo último, ¿no? Entonces recuerden que aquí he compartido pues esta tablita de distribución normal, si ustedes ven, pues, por eso vamos a manejar, ahora ya pueden entender por qué esta tabla, aquí están los valores de Z, si ustedes ven, y el área bajo la curva, ya voy a explicar eso en su tiempo, justamente va a ser, por ejemplo, esta aquí, la primera columna, estas van a ser las probabilidades. Todas estas columnas que ustedes ven en la segunda columna de aquí donde dice phi de Z, ¿no? Que está la flecha, ¿no? Si se aprecia en el gráfico, ¿no? Entonces, aquí van a ser las probabilidades. Entonces, las probabilidades realmente ya están calculadas, ya están. Lo único que hay que es seleccionar cuál es la que me interesa. Entonces, ya está tabulado eso. ¿Ok? Bueno, nada más. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a parar la grabación.